¿Qué tal? Muy buenos días o tardes respectivamente. Se presenta el ingeniero González Lucero Felipe de Jesús y hoy yo les voy a hablar acerca del modelado y control PID de un vehículo operado remotamente sumergible. Partamos a definir qué es un ROV. Un ROV, como el nombre lo menciona, es un vehículo operado remotamente, como lo había mencionado anteriormente en la presentación. Hay que tener en mente que tal cual es un vehículo controlado por un ser humano, pero en este caso remotamente, desde algo que se conoce como planta. En este caso, esa planta va a consistir de mandarle toda la información o datos que necesitamos al ROV para que lo podamos controlar de una manera adecuada. Existen diversos tipos de ROV, como lo podemos observar acá hay uno. Este de acá simplemente, para empezar, cuenta con sus motores, respectivamente, su chasis o carcasa en donde va a estar habilitado todos los elementos, y de igual forma va a contener con un cilindro. Este cilindro es el que va a contener todos nuestros dispositivos electrónicos que van a tener la función de controlar el ROV. De igual forma, como menciono, hay de diversos tipos. Si podemos observar, acá nos encontramos con otro. Cabe mencionar que sí es muy importante la manera o el diseño que nosotros hagamos de nuestro ROV. Dependiendo de la facilidad con que nosotros lo diseñemos, va a ser más funcional o no, puesto que un ROV tal cual tenemos que tener en mente que para poderlo modelar adecuadamente debemos de tener dos principios básicos: el modelado cinemático y el modelado dinámico. Ahora bien, ¿qué es el modelado cinemático? Este es el que consiste principalmente de las ecuaciones que relacionan las diferentes coordenadas utilizadas para expresar la velocidad del robot. El modelado dinámico son las fuerzas que actúan sobre el robot cuando navega, es decir, desde la gravedad, desde la densidad del líquido en el que se encuentre, si hay turbulencias como aire, olas, etcétera. Y mientras tanto, para que quede más claro, la cinemática nos va a dar referencia a todas sus velocidades o movimientos. Cabe mencionar que dependiendo, como yo les mencionaba, dependiendo de la carcasa o diseño que nosotros hagamos, vamos a complicar mucho más o facilitar mucho más nuestro control. Nosotros vamos a tener dos ejes de referencia para trabajar. El primero se conoce como marco de referencia del cuerpo, que sería este. Es decir, son mis coordenadas que vamos a tener en el plano X, Y y Z respectivamente de mi robot. Posteriormente, el otro marco de referencia se considera o se llama como el marco de referencia inicial net, que este viene principalmente por la superficie de la Tierra, que nos hace énfasis al norte, este y abajo. Por eso es que viene siendo north, east, down. Que acá lo interesante que tiene cada uno, lo principal, por ejemplo, del marco de referencia del cuerpo B, que sería el de este objeto, es que el origen se haga coincidir con su centro de gravedad del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? El centro de gravedad de este objeto lo que va a producir es que yo tenga desde una flotabilidad positiva como una flotabilidad negativa, o que sea de ambas, que no sea tan positiva o negativa. Es decir, si nosotros visualizáramos acá que este objeto estuviera flotando sobre un líquido, su centro de gravedad está coincidido con el origen, lo que pasaría es que tendría una flotabilidad positiva, es decir, flotaría sin ningún problema. Si fuera negativa, lo que pasaría es que se empezaría a pandear de un lado y se hundiría. Y si no es ni positiva ni negativa, estaría en un término medio. Eso es fundamental y hay que tenerlo en mente. Ahora, la otra parte importante que debemos de tener en mente es que estos dos sistemas de referencia nos van a poder ayudar a desarrollar de una mejor manera
todo nuestro modelado. Como dijimos entonces, con base a los dos sistemas de referencia, nos van a generar traslaciones y rotaciones. Recordemos que una rotación es cuando permanece dentro de su propio eje y una traslación es cuando va de una posición a otra. Acá están los principales nombres y valores que vamos a estar trabajando. Ahora, de ahí con base a eso, nosotros vamos a poder sacar todo lo que se muestra ahí, como es la matriz de rotación, la cual nos va a dar una descripción de las orientaciones y posiciones del vehículo. De igual forma, si nosotros conocemos una posición, podemos obtener el ángulo. Todo esto se va a realizar con ayuda de los ángulos de Euler. Por su parte, las velocidades lineales, esas van a depender de la misma matriz de rotación. Entonces, con base a eso, al derivarlas, nosotros podremos encontrar las velocidades lineales y angulares. De ahí la fuerza de masa añadida, que simplemente esta viene siendo con base al modelo dinámico. Es decir, acá nosotros vamos a meter la parte de movimiento con base a las leyes de Newton-Euler. En esta parte nosotros vamos a encontrar las masas del rob, las fuerzas centrífugas, gravedad, flotabilidad, motores, etcétera. La fuerza viscosa, como el nombre lo menciona, se refiere al fluido en el que se encuentre nuestro objeto y qué tanto esté sumergido o no. La fuerza de restitución, que simplemente viene siendo la fuerza de flotación del objeto, y de igual forma las fuerzas gravitacionales. De ahí finalmente, la cinemática inversa nos ayudará a determinar los valores para tener un control de posición y movimiento. Y con base a ayuda al controlador PID, nosotros podremos lograr que corrija los errores por parte de la parte proporcional, de la parte integral, que el error siempre se aproxime a cero, y de la parte derivativa, que nos ayudará a evitar sobreamortiguamiento. Para conocer características de nuestros elementos que vayamos a ocupar, lo podemos hacer desde SolidWorks, en este caso la pestaña Herramientas, Tools, Export o RDF. Yo puedo generar que me aparezcan ciertas características de mi elemento. Es decir, si yo tengo seleccionado todo, mis piezas, y le doy respectivamente a exportar, nosotros podemos colocarle un nombre a nuestra pieza. Puedo darle acá, puedo seleccionar mi pieza y si observan automáticamente me aparecen algunas mediciones como lo son mis ángulos, como son los momentos de inercia. Esos valores que obtenemos dentro de SolidWorks nos pueden ayudar a colocar los valores acá en nuestras diversas ecuaciones que tenemos en MATLAB. Acá tengo, por ejemplo, el modelado cinemático, el dinámico, en este caso el control cinemático inversa y el control de velocidad con un PID. Si yo corro automáticamente mi programa, nosotros podremos apreciar respectivamente las gráficas de nuestro sistema. En este caso, podemos ver el error con respecto a la velocidad 2, el error con respecto a la velocidad 1, el torque, la fuerza, la aceleración, el movimiento de nuestro robot. Por mi parte sería todo. Un placer. Muchas gracias.